Cuando emprendés, cuando creas un negocio, cuando te lanzás por tu propia cuenta, vas a estar plagado de errores, vas a estar plagado de frustraciones, de miedos, de incertidumbres. Lidiar con todo eso es totalmente crucial, tanto para tu propia salud y crecimiento interno como para tu negocio. En este video te quiero contar cómo yo he gestionado eso y cómo ha repercutido tanto en mí como en mi negocio. El miedo siempre va a estar y es parte de todos. Creo que no va a haber ninguna persona que no tenga miedo, y si no tiene miedo porque tiene algún tornillo desajustado, pero creo que el lidiar con el miedo es parte del proceso siempre. Y no hay emprendedor, no hay empresario que no tenga miedo al crecimiento constante o al mover la siguiente ficha o al tomar la siguiente decisión. Esto, desde mi experiencia, además es así. O sea, constantemente tengo miedo en la decisión que tomo, o hay cierto temor al menos, ¿no? Y también hablando con otros empresarios, esto es compartido, no es que se borre el miedo y que esté como superado. Digo porque a veces cuando estamos empezando o al principio creemos de que el miedo más grande está ahí solo en el comienzo y después se va a ir. Y la realidad es que no es así. Y ahí puede ser que al principio tengas más miedo que nunca y es lo más difícil de lidiar y de tomar ese primer momento. Pero luego lo que va pasando con el miedo es que si tenés desarrollo, si estás creciendo, es que sabés lidiar con ese miedo. Sabés que simplemente es miedo y tomás las decisiones un poco más racionales y no tanto por el sentimiento. O sea, aprendés a, aún con el miedo, a hacerlo igual. Ahí es donde nace y se desarrolla más un empresario o un negocio que tenga éxito, porque al final siempre es tomar decisiones difíciles, decisiones que otros no harían, y estar dispuesto a ese crecimiento y a ese avance, aún a pesar de que pueda pasar el peor escenario, que es el que creemos por ese miedo. A mí lo que me ha ayudado para superar esto y para tomar decisiones a pesar de esos bloqueos y esos miedos y esas frustraciones son dos ejercicios. El primero es planteo el peor escenario posible. Y en base a ese peor escenario posible, que además es muy probable que no suceda, porque la mayoría de las cosas que pasan por nuestra cabeza no suceden, en base a eso digo, bueno, quizás el peor escenario posible, lo peor que puede pasar, tampoco es tan malo. Así que eso te da perspectiva para poder tomar una decisión o para poder decidir en base al peor escenario que por ahí vas a seguir viviendo. Por ahí tu vida capaz que cambie un poco, pero decís, bueno, si pasa eso, me puedo acomodar. Eso te da como más tranquilidad, te da como otro tipo de perspectiva sobre todo. El segundo ejercicio es un ejercicio muy potente, que es visualizarte como si fueras un viejo, como si estuviera en tu cama acostado y no te podés ni mover y te estás por morir. Y ahí te podés a pensar, ¿qué hice en mi vida? O sea, ¿realmente viví la vida que quise? ¿Realmente hice lo que me surgía y lo que me llamaba la atención, lo que quería en mi vida? Y hacerte esa pregunta a mí por lo menos me pone la piel de gallina, porque hay veces que dejamos de hacer cosas por el miedo cuando capaz que es la pasión de nuestra vida, capaz que es lo que realmente nos motiva a vivir de alguna forma, o es algo que es una energía muy fuerte. Y el no hacerla por simplemente no pasar esas barreras o esos obstáculos mentales que nos bloquean, que siempre surgen en base al miedo, y me genera mucho más dolor, me genera mucho más peso el no hacer algo que realmente quiero en mi vida a el pasar un momento malo. Porque después de hacerlo igual aunque tengas miedo, igual aunque tu cabeza te diga que no, y cuando lo haces es donde todo se transforma, de donde todo es más mágico, porque ahí es como que te sentís muy bien con vos mismo, realmente te animaste a hacerlo, y ahí ya casi que no depende igual el resultado, es simplemente el hecho de haberlo afrontado, el hecho de haberlo hecho igual, a pesar de todo lo que te decía que no. Y esa sensación es inexplicable y es increíble, y es ahí donde realmente crecemos. Seguramente la próxima oportunidad o el próximo miedo ya no sea igual que antes, porque ya te demostraste a vos mismo que podés hacerlo. Ya te demostraste de que podés tomar esa decisión igual, aunque haya cosas internas que te frenen, y ya
tuviste ese sentimiento de lo bien que se siente, así que es una comprobación para vos mismo para avanzar. Así que el mensaje que quería darte en este video es que todo el mundo tiene miedo, de que simplemente hay personas que lo toman desde otra perspectiva o deciden hacerlo igual, y que esa frustración y eso que nos bloquea está ahí. Solo depende de vos y de nadie más que puedas avanzar y lanzarte igual. El camino de emprender, de crear una marca, un e-commerce es increíble, pero necesitas esa disciplina y esa decisión para superarte internamente y avanzar igual.